Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a Agenda Abierta. Comenzamos con una nueva entrega de este programa, el primer tramo, los primeros 30 minutos, como ustedes quieran llamarle. Vamos a estar conversando junto al ingeniero agrónomo Norberto Pereira, referente además del movimiento Un Solo Uruguay en nuestro departamento. Pereira, como siempre, es un gusto tenerlo aquí. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, el gusto es mío. Bueno, hay mucho para conversar, pero me quiero referir a un tema que vaya si será importante, y es la salinidad en el agua potable. ¿Qué mirada tiene usted en particular y el movimiento en general de estas decisiones que está adoptando OCE? Bueno, no lo hemos discutido, así que primero que nada, lo que pasó, no se ha discutido ese tema. Puedo tener una mirada personal, la verdad es que son manotazos de ahogado de un país que sufre una catástrofe, porque esta sequía ha sido una catástrofe, y en realidad, la sequía no se ha ido. Va a tener sus consecuencias, como lo hablamos en febrero contigo, ¿te acordás? La sequía va a tener consecuencias bastante graves, sobre todo para el interior. Para Montevideo esperemos que la situación del agua se revierta en junio, como dicen los meteorólogos, así que bueno, esperaremos que funcionen las lluvias. ¿Había manera de evitar esto? ¿Había alternativas para no llegar a este punto? Bueno, buena pregunta. Yo creo que hasta los que hemos sido más previsores de las cosas nos ha pasado que esta sequía nos ha pasado por arriba. Entonces yo me pregunto, tenemos una sequía que no es de ahora, ya viene del 21, el 22, arroyos sin agua, cañadas sin agua. Yo creo que es muy difícil el tema. Habría que preguntarse, en un país como Uruguay, con dos acuíferos sumamente importantes, ¿cómo no surge de un día para el otro, una perforación, un permiso? La verdad es que habría que preguntarse, porque el agua es el elemento más importante y seguramente la guerra sea por el agua en el mundo, ¿no? Entonces nos preguntamos eso, ¿cómo Uruguay, un país que obviamente hace muchísimos años tiene cañadas y arroyos por todos lados, de un día para el otro no consigue darle agua a la población suficientemente, ¿no? ¿Qué pasa justamente? Es un tema interesante el que usted trae y coloca encima de la mesa, porque desde hace muchos años yo vengo escuchando el acuífero guaraní y que tenemos una reserva fantástica respecto al acuífero guaraní. Y es natural la pregunta que surge, en tales circunstancias, ¿por qué no se le echa mano? ¿Qué otro acuífero hay? Usted hablaba de dos. El acuífero Raigón está en el sur más bien, hacia San José tengo entendido. El acuífero guaraní, que es el más importante que tenemos y que seguramente somos parte, porque esto pertenece a Brasil también y aparte a Argentina, ese acuífero, la verdad es que creo, según lo que tengo entendido por la geología, acceden pueblos importantes de Uruguay, creo, del norte. Entonces, obviamente estamos lejos, ¿tá? Creo que llega hasta Durazno, pero de cualquier manera, nosotros tendríamos que pensar en el otro acuífero que tenemos cerca. La situación de los granjeros es desesperante. Entonces están pensando, en un proyecto Neptuno de sacar agua del Río de la Plata, desalinizarla para usarla. Bueno, estamos en pañales en todos esos temas. La batalla grande que tiene que dar el país, lo que tenemos que sentarnos a discutir es el tema del agua. Porque ya nos pasó en el 21, nos pasa en el 22 y ahora tenemos una guerra constante para producir alimentos. Miren lo que valen las frutas y las verduras. Entonces, esa batalla es muchísimo más importante que y disculpen la palabra, todas las estupideces que estamos haciendo los uruguayos y hablando. Acá quiero políticos que realmente se sienten en una mesa a hablar de las cosas que necesita el país. Le damos las potestades a UPM para usar el agua del Río Negro y no nos sentamos en una mesa para estudiar qué debemos hacer con el agua potable del país. Entonces yo creo que son las cosas que tenemos que pelear y que tenemos que sentarnos a discutir y analizarlas, pero no que sean procesos de un año para adelante, son procesos que hay que hacerlos ahora, ¿tá? Hace 6 meses que se viene presentando una sequía y no tenemos solución. ¿Y cuál fue la solución? El aumento de la contribución inmobiliaria rural.
darle préstamo a los productores al 14%. A ver, me parece que al que no puede pagar la luz, tú no le podés pedir que acceda a un crédito porque lo estás enterrando más. Entonces me parece que la verdad, los políticos todos han hecho caso omiso, o realmente desde los escritorios del Montevideo no se sabe lo que es una sequía, no la han padecido. Entonces tú sabés que el arroyo Pando está cortado, que tiene cientos de metros, que no hay nada. Bueno, no han entendido lo que estamos sufriendo. ¿Qué tendría que pasar? Y tiene que pasar... ¿Qué propone el movimiento? El movimiento propone justamente que lo hicimos en la proclama del 2022, ya lejos. Este año lo volvimos a repetir. Justamente que haya una conversación importante por el tema agua. Que aquellos productores o las soluciones en el tema del agua, justamente esos son los créditos importantes que tienen que darle a los productores. Porque esos créditos son los que realmente redundan en una productividad de lo que somos. Habría que sentarse en este momento y analizar, para que la gente lo entendiera, cuánto produce un cultivo con agua o cuánto produce sin agua. Les pasó a los productores hortícolas y a los frutícolas del sur del país en este verano. Las frutas estaban todas en el piso por la sequía. Entonces, ¿cuánto produce un país con agua y cuánto produce un país sin agua? Cuando nosotros empezamos a ver eso, ahí nos vamos a dar cuenta que lo importante, el recurso importante que tiene Uruguay es el agua, y es el que debería explotar en estos años. Ahora, ingeniero, y un poco me detengo en el sentido autocrítico, que yo sé que usted lo tiene. ¿El productor también en algún momento fue previsor? Lo sabe. Porque mire que, y usted sabe, me incluyo, ¿no? Todos creo que tenemos una total o teníamos, por lo menos hasta ahora, una total y absoluta certeza de que íbamos a abrir la canilla y que no iba a salir agua salada como sale hoy, y que no íbamos a tener problemas de menor presión, y que en algunos puntos inclusive no iba a faltar el agua, ¿no? Ni para darle a los animales, ni para regar, ni para producir, en definitiva. Bienvenida a la gente a que entienda lo que es una sequía. Bienvenida. La sequía es esto. La sequía es quedarse sin agua para tomar. Bienvenidos. Partes del mundo, muchas partes del mundo, están sufriendo estos procesos, y no de ahora, de toda la vida. De tener que ir a buscar 10 litros de agua y tener que hacerse 5 kilómetros para conseguir un bidón de agua. Bienvenidos. Cuando abrimos la canilla tenemos que saber del recurso que estamos tirando. Entonces, los productores previsores, que era lo que tú me preguntabas, ¿pero los hay? También, ¿los hay? Sí, los hubo, pero también se quedaron sin agua. Esta sequía fue mucho más grave que lo que la gente cree. Conozco tambos de la zona que están trayendo agua. Sobre todo de la zona sur, porque al norte ha llovido un poco más, está mejor. No así para los abrevaderos, pero la zona sur está muy castigada por el fenómeno, sobre todo la parte hortícola, frutícola y la parte de lo que es tambos. Estamos en un proceso que la verdad es que la gente debería entender que un país funciona con los alimentos que produce, o con los que puede consumir, o con los que puede traer de afuera, en este caso, porque se están trayendo cosas de afuera. Es mucho más grave que lo que la gente cree. Esta sequía va a dejar un interior bastante empobrecido, porque la gente no tiene recursos, y eso corta la cadena y no se vuelca a los diferentes sectores en una ciudad, en un pueblo, ¿no? ¿Esto de la salinidad afecta a la producción? ¿Animales, vegetales? Nosotros no lo sufrimos porque nosotros no vamos a usar el agua de OCE ni para regar ni para nada de eso, porque no podemos, estamos lejos de todo eso. Pero sufrimos el no poder regar, el no poder hacerlo, por tener energías caras, por estar lejos del agua, por un montón de cosas que tenemos que sentarnos a discutir, ¿no? Entonces no lo sufrimos, la salinidad. Capaz que algún productor riega con agua de OCE, es difícil, porque es carísimo. Entonces se necesitan muchos litros de agua para regar. Entonces, bueno, bienvenidos al problema país, entender qué somos, qué queremos producir, cómo lo hacemos, cómo tenemos que hacerlo para adelante. Bienvenido que la gente entienda que la sequía que se produjo en el interior del país también los va a afectar a ellos. ¿No hay políticas productivas en este país, Norberto? Y yo creo que para ser un país que produce alimentos para 30 millones de personas, la verdad nos quedamos atónitos porque no las hay. Las políticas productivas son todas cortoplacistas. Tenemos que pensar en cosas de futuro.
que haya una ley de aguas que le permita a la gente, a ver, aquel productor o aquel establecimiento que necesita agua y hay un proyecto acorde, que se beneficie del proyecto, pero además eso beneficia la producción al país. Tenemos que entender que esos son los mejores recursos que tenemos para darle a la gente, es justamente créditos que le permitan a esos productores agrandar la torta del país, porque es mucha la diferencia de producción con riego y sin riego. Ahora, el productor, ¿esto lo ve reflejado en el precio final, en la mercadería, cuando alguien va al puesto a comprar frutas y verduras? No, el productor no lo ve reflejado porque tiene costos altísimos. Entonces, quien pudo sacar algo de producción tuvo que hacer unos esfuerzos enormes. Entonces, bienvenido que alguien se beneficie de los precios, ¿verdad? Porque la verdad es que el costo de todas esas frutas, de todas esas verduras, el costo que ha tenido el país por todo esto es altísimo. De hecho se habilitaron importaciones, ¿no? De papa y de zanahoria, sin ir más lejos, hasta el momento por lo menos, ¿no? Sí, es cierto. Estas son cosas que deberíamos plantear hacia adelante. Los gobernantes deberían tener claro qué es el país, qué quiere producir. ¿Queremos ser un país celulósico? ¿Queremos ser un país productor de alimentos? Tener claras esas cosas y actuar en consecuencia. Nosotros precisamos que la producción tenga la posibilidad de acceder al riego y al riego que no sea carísimo como es en Uruguay. Ingeniero, le propongo una pausa y luego seguimos charlando. ¿Cómo no? Tanda, amigas y amigos, y ya regresamos con Agenda Abierta. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Seguimos conversando con Norberto Pereira. Ingeniero, hubo hace algunos días atrás una charla interesante de productores con la policía y ahora hablamos claramente de la seguridad rural y de hecho hay un proyecto de afincar o generar un lugar para que la policía rural se instale en nuestra zona, particularmente en la zona allí de Empalme Olmos. Cuéntenos, ante todo, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo están ustedes viviendo esto del abigeato? También las jaurías de perros que atentan contra los productores. ¿Qué está pasando en nuestro departamento en particular con esos dos tópicos, sin ir más lejos? Bueno, los números muestran que los abigeatos han bajado desde que se instaló la policía rural y bajaron bastante, no bajaron del todo. Pero lo que más se nota es la inseguridad del medio rural, el estar desprotegido, el sentirse que tenés que cuidarte solo. Entonces yo creo que pasa por ahí el tema de la seguridad rural, sobre todo de nuestro departamento, de nuestra zona, ¿no? El sentirse que uno tiene que hacer todos los mecanismos para saber que está solo en el tema. No basta con llamar por teléfono, no ayuda un poco, pero ustedes imaginen que las cosas son mucho más rápidas
lo que puede ser una llamada y la venida de una policía que seguramente está en un procedimiento 10-10 o está en un accidente o está en las picadas de Pando y bueno, es muy difícil el tema rural. Hay que vivir en el medio rural para darse cuenta de que uno tiene que hacerse de los medios como para sentirse seguro. Y no está bueno. No está bueno. No está bueno porque, nosotros necesitamos un país que nos dé ciertas cosas que la gente se sienta atraída de vivir en el interior, de vivir cerca de Pando, ¿verdad? Que pueda vivir y que tenga una calle acorde y que tenga una seguridad que le permita, no sé, estar medianamente, que vea, por ejemplo, pasar un patrullero cada poquito, no sé, una presencia policial que le dé un poco más de seguridad. Y eso no está ocurriendo hoy. Y la idea que ustedes proponen es solicitarle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una locación para instalar así a la Policía Rural. Esa es la idea. Nosotros... ¿De qué punto estamos hablando en particular, Pereira? ¿Cuál sería el edificio? De la Ruta 8 y la Ruta 34, frente a Empalme Olmos, ahí donde están las barreras. Hay locales ahí del Ministerio de Transporte. Y la idea es que la zona noreste del departamento de Canelones, o la zona este, por decir, tenga una policía rural que permita que, no la seguridad rural solamente, que permita que la policía de Pando no tenga que salir a hacer procedimientos rurales cuando en realidad está desbordada, como ustedes lo saben, desbordada por una cantidad de cosas que suceden. Estamos en un país de recursos escasos y bueno, tenemos esa complicación. Entonces, bueno, hagamos que Pando tenga mayor seguridad. Logremos que no pasen estas cosas en el centro de la ciudad, como ese local que le tiraron una piedra y resulta que el tipo dispara con la mercadería y esas cosas no están buenas. Acá hay que ver que la seguridad de Pando tenemos que sentirla todos, no solo el habitante de la ciudad, sino el habitante rural. Y bueno, yo me detenía y le planteaba como ejemplo el Rincón de Pando por dos cosas. Está bien lo del abigeato y entiendo, pero también me han hablado así vecinas y vecinos de directamente robos a las viviendas, aprovechando que los propietarios están en el campo trabajando o no están en ese momento y desvalijaron 3 casas, me decían, con gente que llegó de Montevideo claramente con las intenciones de delinquir o le robaron animales o le llevaron metros y metros de cables, hasta de alambrado. Estamos actuando al golpe del balde. Y te lo resumo en un minuto. Nosotros como Comisión de Abigeatos, nacimos como Comisión de Abigeatos, pero la seguridad rural es todo. La seguridad rural es que vos te sientas, vivas en Rincón de Pando y te sientas seguro. Entonces, lo que hicimos nosotros fue plantear de que no es posible que la Policía Rural, funcionando desde Florida, tenga que venir hasta Pando, hasta Rincón de Pando, en 2 camionetas para controlar el tema de seguridad. No es posible, estamos despilfarrando recursos. Entonces nosotros lo que pensamos desde el 2020, lo venimos planteando, es que haya una posibilidad de que haya una base de policía rural con los mismos recursos o capaz que alguna cosa distinta, pero bueno, que se establezca en la zona y nos permita a todos los que vivimos en las zonas rurales de Pando y alrededores, estar un poco más tranquilos. Y eso va a ayudar ¿a quién? A la gente de Pando también, porque la policía de Pando está desbordada. Entonces, bueno, hagamos que la zona sea más segura con más presencia policial. ¿Y cómo se da eso? Bueno, sencillo. La policía tiene que andar más. Es necesario. Nos están pasando por arriba los problemas. Entonces, todo eso que tú decís sucede todos los días. Los perros que se comen a la oveja, la gente que te afana los cables, los transformadores que tienen... ¿Saben cuánto es el costo de UTE por ir a levantar transformadores caídos para robarle 200 pesos de cobre? Bueno, todas esas cosas no pueden pasar en un país. Hay que disuadir todo eso. Eso se hace con presencia policial en las caminerías y en la ruta. Y lo propusimos, queríamos cámaras para la zona. Se establecen 2.000 cámaras para Montevideo, el ministro del Interior, y acá salís de Pando hacia la Ruta 11 y no tenés una sola cámara que te detecte que te fuiste con algo. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que lograrlas. ¿Cómo las tenemos que lograr? Bueno, yo creo que la política es muy dura porque a veces siempre se hace para las mayorías y no se hace para lo que tiene que funcionar mejor el país. Bueno, hagamos cosas que realmente no sean de mayor gasto, pero nos permitan que la policía funcione bastante mejor.
Pereira, sobre las jaurías, es un tema interesante. Tenía posibilidad de dialogar hace algunas horas atrás con un edil departamental que decía que había que eliminarlos directamente a los perros, una cosa así, ¿no? Y que eso está contemplado en el Código Rural. ¿Qué opina usted sobre un planteo de este tipo? Yo opino que estamos tan bajos de cultura en Uruguay que hay veces que no entendemos cómo funciona el mundo. En el mundo hay un perro cada 10 personas, en todas partes del mundo. En Uruguay hay un perro por persona, hay 10 veces más. Entonces, estamos sobrepasados de perros. En un país que produce alimento. Vas por la calle en una moto y tenés peligro de atropellar a un perro. Tenés peligro de matarte. Entonces, yo creo que estamos de vuelta. A ver, la cultura, cuando no se da, hay que enseñar más a la gente, que la gente sea más amiga de los perros. Y eso significa que no podemos producir 500.000 o 1 millón de perros todos los años porque nos van a desbordar. Si usted, como INBA, va a castrar 100.000 perras por año, cuando hay 1,5 millones y cada perra produce 3, 4 cachorritos, está en el horno, no estás previniendo el problema. Esto cada día va a ser más grave, cada día van a haber más perros. Entonces, a ver, que seamos muy exigentes en ese tema. Y no puede ser que le exijan a la gente de las ciudades, que muchas veces esa gente es prudente y es ordenada con su perro, cuando tenemos canteriles llenos de perros. A ver, el tema es drástico. El INBA tiene que hacer una inversión grande en castración generalizada de los perros, pero es por amor a los animales. No es nada más ni nada menos que eso. ¿A quién le va a gustar matar a un perro? Y sin embargo, nos están matando la producción. Habían 26 millones de ovinos y hoy hay 6 millones. No le vamos a atribuir todos los perros. Pero la gente se desmoraliza. ¿Por qué? Porque si a ti tenés una majada y al rato vas y tenés una cantidad de ovejas muertas, la verdad te saca las ganas de producir. He hablado infinidad de veces con usted, Pereira, sobre todo después de cada congreso del Movimiento Un Solo Uruguay. En reiteradas ocasiones, y si mal no me equivoco, en el último también, se ha hablado de un presupuesto austero, se ha hablado de la necesidad de achicar el Estado, se ha hablado de gestionar los recursos de manera absolutamente transparente, y por eso me resulta pertinente preguntárselo. ¿Qué opina sobre esta situación que involucra la solicitud de renuncia a una ministra, como lo es la de Vivienda? ¿Qué opina sobre este suceso donde no queda claro si esa vivienda fue otorgada o no a dedo? Y además, ¿esto habla mal del gobierno que tenemos? ¿Del gobierno de coalición? Muy buena la pregunta. La verdad es que esta pregunta habría que hacérsela a toda la gente, que se siente a pensar un poco con el corazón y con lo que ha pasado. Por más que gobiernos anteriores hayan hecho esto de 200 o 300 viviendas, no justifica para nada, teniendo leyes que te amparen, porque seguramente por lo que dijeron habían leyes que amparaban a la ministra, el tema de la ética. Nosotros como movimiento, y esto lo digo a título personal, pero seguramente el movimiento respalda esto porque siempre lo hablamos, la ética es fundamental. Acá hay un tema de ética. Usted no puede entregarle un apartamento a alguien de su coalición. Queda feo por donde lo mire. Entonces, veo muy bien la actitud del presidente de pedirle la renuncia a esta señora. Porque realmente tenemos que empezar a hacer las cosas bien, y no es por las leyes que nos amparen o nos dejen de amparar, es por un tema de sentido común, de ética profesional, pero además de ética frente al país, de ejemplo. Los partidos nuevos tienen que ser ejemplo de lo que se tiene que venir en el país, si no estamos en el horno, si seguimos haciendo siempre lo mismo, la verdad, entonces me parece muy bien esto, y que pongan las barbas en remojo todos los que estén en los cargos públicos, porque la verdad es que es indefendible esto. Parafraseando a algún político, en este caso sería lo ético sobre lo jurídico. Pero lógicamente, porque hay veces que tenemos leyes para esto, que te permiten hacer esto, lo otro, y la verdad, uno se cansa de los despilfarros, del que se compró un par de medias con la plata a ver. No es la cantidad de plata, no son los 800 millones de dólares,
es la ética. ¿Es el dólar? No, es la ética. Es lo que tenemos que ser, lo que tenemos que enseñarle a los gurises. Estamos tratando de hablar del tema de la educación y tratando de fomentar la mejor educación y le entregamos una casa a alguien de nuestro partido. La verdad, no, desde mi punto de vista, indefendible. Norberto Pereira, ha sido un gusto como siempre charlar con usted. Bueno, las gracias y el gusto es nuestro siempre. La pausa y continuamos con más Agenda Abierta. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Segunda parte entonces de este programa denominado Agenda Abierta, época de turbulencias, podríamos decir, en el gobierno de nuestro país, y para analizar justamente estas circunstancias es que le damos la bienvenida al legislador canario y del Partido Comunista Ubaldo Aita. Un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Renzo, un gusto para mí y el agradecimiento por la invitación. Un análisis primario de todo esto que viene sucediendo desde el viernes con dos conferencias, una al mediodía de Cabildo, otra en la tarde de Irene Moreira, y ante la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, si Cabildo sigue formando parte de la coalición o no. Simplemente una opinión, Aita. Bueno, en primer lugar el hecho concreto, ¿no?, de lo que sucede respecto a cómo la ministra maneja estas cosas. En primer lugar, una reprobación del método en el que fue adjudicado esta vivienda. Hay noticias de prensa, bueno, que es un método que se repetía, ¿no? Por lo menos hay 5 o 6 adjudicaciones de vivienda que se hacen en estos términos, y en primer lugar una reprobación a ese método. Incluso veíamos que es probable, hay un planteo desde la JUTEP, que es probable que aquí haya la configuración de algún ilícito. Entonces, en ese sentido, una primera consideración. ¿El Frente Amplio lo va a llevar esto a la JUTEP? La JUTEP, o la representante de la JUTEP en el Frente Amplio, sí, lo va a plantear. La doctora Ferrari, sí, que es la representante de la JUTEP, lo ha planteado. Entonces, en ese sentido, una primera acotación del asunto. Ahora, sin embargo, la propia Moreira y el propio Manini dijo que el Frente Amplio lo practicó esto. Y sí, allí habló de un edificio o locación que Colache designó para el Ministerio de Defensa. Bien, lo que ahí hay es una resolución, creo que es del año 2009, donde se plantea que hay determinadas excepciones que implican la adjudicación, digamos, en estos términos de las viviendas. Pero esas excepciones no tienen nada que ver con el procedimiento que llevó adelante la exministra, hoy exministra. Esas excepciones tienen que ver con planteos que pueden venir de la justicia, que pueden venir de una situación de extrema vulnerabilidad que en este caso concreto no se cumplen. Entonces, en ese sentido, no es posible comparar una situación con otra. Aita, ¿de acuerdo con la decisión que adopta el presidente de la República al solicitarle la renuncia a la ministra? Bueno, yo creo que dentro de las facultades del presidente de la República está precisamente el
nombrar ministros y también retirarlos cuando todos sabemos que estos cargos tienen esa condición. El presidente de la República designa y el presidente de la República también es quien solicita o determina el plazo, de expiración de estos funcionarios, ¿no? En ese sentido, creo que hay una primera, sin extendernos mucho sobre el asunto, pero hay una primera cuestión que tiene que ver con la reacción primaria de Cabildo Abierto en el sentido de no aceptar la renuncia. Y creo que ahí hay alguna cuestión que tiene que ver con las reglas de juego democráticas y sin exagerar, pero alguna manifestación de carencia de respeto, para decirlo en términos lo más sintético, pero a la vez respetuoso posible, de una designación que está en manos del presidente y que luego, en principio, hubo una reacción de no respetarla. Entonces, en ese sentido, una primera, o mejor dicho, una segunda consideración. En términos del relacionamiento político a la interna de la coalición, bueno, yo creo que lo que hay que analizar es cuál es la agenda que le queda hoy a la coalición de gobierno. En principio uno lo que nota o lo que plantea es la próxima rendición de cuentas, una rendición de cuentas particular, que es la última instancia donde se pueden modificar gastos. Y en ese sentido es de prever que sea una rendición de cuentas que, enmarcada en el ciclo electoral, sea una rendición de cuentas un poco más flexible que las anteriores, en términos de gasto. En ese sentido, no veo que Cabildo tenga alguna dificultad en términos de apoyarlo. Hay otra instancia, pero no tiene análisis parlamentario. Hay otra instancia fundamental en lo que queda de la agenda del gobierno, que son las instancias de negociación salarial, ¿no? Pero esa no tiene no tiene incidencia en el Parlamento. Ahora bien, esas son para nosotros las dos instancias que le queda a este gobierno de una agenda conservadora, de una agenda que, como definimos, es parte de un modelo que es excluyente, concentrador en lo económico y excluyente en lo social, y en ese sentido creo que también se sacan este tipo de cuentas, hay este tipo de análisis en el diputado, marco de ¿usted considera que Cabildo tiene un perfil propio como para abrirse de la coalición? Yo diría que sí, lo tiene, creo que sí, que lo tiene. Para mí, en realidad, Cabildo es Cabildo es responsable de los aspectos más regresivos de la agenda del gobierno. En gran parte, Cabildo lo es, más allá de que haya tenido el apoyo de la coalición. Pero aquellos proyectos que significan fundamentalmente pérdida de derechos en lo que se había avanzado de los sectores populares, Cabildo en ese sentido tiene, me parece, un perfil particular que le agrega a esta coalición de derecha que gobierna aspectos más reaccionarios. Incluso. Sin embargo, Cabildo ha votado en varias ocasiones en conjunto con el Frente Amplio. Yo me tocó muy de cerca, porque incluso nosotros trabajamos en ese aspecto, planteos que venían de Cabildo, hay que ser honesto intelectualmente, reconocerlo. Recuerdo ahora, por ejemplo, lo que fueron modificaciones a la ley forestal. Pero vota la adenda del puerto también, ¿no? También, es cierto, sí, que lo hace. Ahora, tiene esas... yo creo que en el marco, digamos, de un planteo nacionalista, que es algo así como un centro ideológico de Cabildo, estas expresiones, digamos, de una política que tiene aspectos de protección de lo nacional, Cabildo lo mantuvo o lo expresó, pero creo que fundamentalmente Cabildo se define por una agenda reaccionaria. Hablo de tenencia compartida, hablo de reparación a las víctimas de los llamados grupos armados que actuaban
en el Uruguay en los años 60 y 70, por ejemplo, a modo de ejemplo, creo que Cabildo es impulsor importante de estas cosas. Por lo cual, y voy a la pregunta inicial, ¿hay una ideología o aspectos de la ideología de Cabildo que lo ubican un poco más distanciado de alguno de los integrantes de la coalición de gobierno? Es difícil concluir, digamos, en términos afirmativos, concretos, pero sí creo que lo separa de algunos sectores, por lo menos de los partidos fundacionales, ¿no? Yo sé que esto es hacer futurismo, ¿no? Aunque la política tiene mucho de eso, ¿no? También, pero si Cabildo se va, ¿puede mantenerse como partido? ¿Mantiene las bancas? ¿Cae electoralmente? ¿Esto afecta electoralmente a Cabildo? Seguramente esos cálculos los está haciendo hoy Cabildo para ver qué define esta tarde. Pero bueno, la trayectoria de Cabildo en términos de apoyo electoral, inmediatamente después a lo que fue de alguna manera una votación importante a nivel nacional, tiene una escasísima expresión en las elecciones departamentales y municipales, ¿no? Entonces, por otro lado, las encuestas, que si bien son una fotografía, pero indican como una tendencia a la caída. Habrá que ver, ¿no? Yo planteo que la coalición de gobierno, en términos generales, va a mantenerse, si bien con mayor o menor compromiso, queda claro que a las elecciones nacionales ahí va a permanecer un acuerdo. Ahí te hacemos la pausa y luego seguimos continuando. Continuamos charlando de política, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias. Tanda y ya regresamos. Estamos más cerca, construyendo una mejor comunicación pública. Por eso, desde el Gobierno de Canelones contamos con varias herramientas a tu disposición. En www.imcanelones.gov.uy podés realizar trámites y gestiones en línea. Además, informarte sobre actividades y programas en el territorio y suscribirte al boletín de noticias. Para una atención telefónica personalizada, podés llamar al 1828 interno 83. En las redes sociales, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Intendencia de Canelones. Si necesitas del servicio de interpretación de lengua de seña uruguaya para consultas o instancias presenciales de trámites, comunicate a través de WhatsApp al 092-257-468. Gobierno de Canelones, más cerca. Bueno, y vamos con otro tema que está en la agenda política y es el caso Penades. ¿Qué opinión le merece el hecho, Aita? Bueno, las acusaciones son de una gravedad enorme, ¿no? O sea, en los hechos que en apariencia estaría involucrado el senador Penades, queda claro que tienen una enorme gravedad. Luego se ha venido, digamos, sucediendo un conjunto de aquella primera denuncia, vienen sucediendo un conjunto de presentaciones a nivel de la justicia de hechos con las mismas, similares, de las mismas características. Entonces, en ese sentido, queda claro que el planteo que hizo el Frente Amplio a nivel del Senado me parece absolutamente pertinente, porque, bueno, involucra a un senador de la República y a la vez hay que analizar incluso el desprestigio que le puede generar al cuerpo la permanencia
del senador Penades en la actuación del mismo. Se suscitó un hecho bien concreto, que fue la votación por parte del senador del proyecto de tenencia compartida, las modificaciones que se habían generado en el ámbito de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido creo que fue absolutamente pertinente la solicitud del Frente Amplio realizada a los efectos de que se pidiera licencia en tanto se tramita la situación a nivel de la justicia. Es una situación, como digo, de altísima, creo que de altísimo impacto a nivel de la opinión pública también. Creo que tiene que ver con esto hay un concepto que nosotros nos compartimos, pero sí, cuando se habla de la clase política, nosotros el concepto que manejamos es del sistema político, no hay para nosotros una clase política, pero sí tiene que ver con la política en términos del prestigio de sus integrantes y también fundamentalmente de cómo se lleva adelante esa consideración, ¿no? Creo que puede afectar y por lo tanto hay una responsabilidad personal y partidaria que tiene que ver precisamente con el cuidado de la política y en particular del sistema político de sus integrantes en términos de la credibilidad con la opinión pública. Creo que en ese sentido se hacía imperiosa el pedido de licencia, en tanto creo que afecta fundamentalmente eso, ¿no? Había posibilidad, y ya cambio de tema, había posibilidad de evitar llegar a el aumento de la salinidad en el agua potable. Ahí está. Bueno, es una explicación un poco larga, pero creo que cuando el Frente entrega el gobierno, una de las cosas que hace es entregar un proyecto, conocido como el proyecto en Casupá, que tenía que ver con la conformación de un respaldo, digamos, en términos de agua bruta para potabilizar. Ese proyecto estaba avanzado, tenía financiamiento, y en ese sentido queda claro hoy, ante la situación que tenemos, el embalse de Canelón Grande seco, el embalse de Paso Severino casi que en la sexta parte de su capacidad, y entonces ahí el rol que jugaba el embalse de Casupá, fundamental. Hubiese proporcionado, no tengo la cifra clara, pero unos 15 millones de metros cúbicos tenía, creo, de capacidad ese embalse, y hoy podría estar, digamos, aportando a lo que es esta ausencia de reservas, tanto en el embalse de Canelón Grande, que es total, y en la escasez o el escaso volumen que tiene hoy en Paso Severino. Eso ha implicado que ya se haya tenido que ir tomas de agua hacia abajo, cada vez más cercano al Río de la Plata, y por lo tanto la salinidad del agua aumenta de manera muy importante. Entonces hay una responsabilidad clara al respecto. También había otro proyecto que tenía que ver con el fortalecimiento de la Laguna del Cisne, que tiene que ver directamente con el abastecimiento de agua potable a Canelones, y en particular a Ciudad de la Costa, y en particular a la Costa de Oro. Y en ese sentido creemos que hubo una ausencia de previsión y una responsabilidad muy importante en cuanto a prever una situación como esta, de fácil prevención, porque nosotros venimos de 3 años de sequía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es claramente se podría haber de alguna manera mitigado estos efectos, los efectos de la sequía en términos de la provisión de agua potable a la población. Por otro lado, o se ha venido, digamos, reduciendo los recursos humanos de manera constante,
Y en ese sentido también trabajos que habría que haber asumido, como por ejemplo la reparación de las cañerías, evitando que el agua que se potabiliza se pierda en un 50%, creo que también es una falta de previsión importante, y por lo tanto creo que hay una responsabilidad cierta del directorio. Nos metemos en la interna... De la mayoría del directorio. Nos metemos en la interna Frente Amplista. ¿Qué le parece una eventual candidatura de Vergara? Yo creo que el Frente Amplio tiene si nosotros lo encaramos por el lado de las vertientes históricas del Frente Amplio, que le dieron conformación política, que le dieron conformación hasta ideológica, diría yo, digamos, la corriente que representa el senador Mario Vergara tiene un nivel de identidad y de especificidad bien concreto, y creo que es un aporte fundamental al Frente Amplio. En ese sentido, en términos político-ideológicos, el aporte de esa corriente es fundamental. Que esto tenga que tener una expresión en el marco, digamos, de la definición de la candidatura a la presidencia del Frente Amplio, yo creo que es más una valoración que los compañeros vienen haciendo, y en ese sentido un total respeto a los procesos que internamente viven los distintos sectores. Me parece que sin dejar de reconocer lo que afirmábamos al principio, ¿no? El aporte de estas corrientes son fundamentales a la hora de conformar la unidad Frente Amplista en función de una diversidad que lo enriquece. Ahora, francamente, el partido, y me refiero al Partido Comunista del Uruguay, ¿no tiene la musculatura suficiente como para lanzar un candidato, tanto sea en Canelones como así también a nivel país? ¿Los va a lanzar? Un candidato propio, sí, en la interna del... Sí. Un candidato propio en la interna país, ¿verdad? Sí. Y después un candidato en Canelones. Nosotros tenemos una instancia bien importante ahora el 21 de mayo, ahí está convocado el Comité Central, y vamos a discutir estas opciones que tenemos como partido. Y al respecto yo quiero establecer claramente, nosotros no es que tengamos una indefinición respecto a esto, sino que colocamos una definición que tiene que ver precisamente con una decisión política que si bien no es de principio, sí tiene para nosotros un valor muy importante, y es colocar por encima de la definición de las precandidaturas, los distintos apoyos, es trabajar intensamente en la construcción de un programa del Frente Amplio. Y en ese sentido hemos privilegiado el trabajo programático por encima de las definiciones acerca de las precandidaturas. Las opciones que el partido tiene, venimos analizando todas es posible. No es un tema de musculatura política, es una cuestión de analizar precisamente en materia, digamos, de sensibilidades, de aproximaciones, quién es, digamos, el compañero, la compañera que tiene mayor conexión con una propuesta programática que para nosotros tiene que ser de profundización respecto a lo que hemos realizado en nuestros 15 años de gobierno. Entonces, en ese sentido, las opciones están planteadas. Veremos en el marco de la democracia de nuestro partido y en el análisis que pueda hacer el Comité Central y el partido en su conjunto, resolver el apoyo a una u otra precandidatura o incluso tener una propia precandidatura. Pero lo cierto es que nosotros analizamos la situación actual en esos términos, en una secuencia que tiene como privilegio o como prioridad la construcción programática por encima de las definiciones. Incluso no solo por encima, sino también
en relación directa con las definiciones acerca de las precandidaturas y cómo realizar nuestro apoyo. ¿Es momento para el Frente Amplio apoyar una instancia que surge del PIT-CNT como lo es llevar a una consulta popular la reforma previsional? Bueno, eso se está analizando, incluso la presidencia... Pero ¿usted qué opina? Y además, como partido, ¿se ha analizado esto o se pretende analizar? Seguramente. Cualquier iniciativa que venga del campo como popular, partido digo comunista, no sí, Frente sí, Amplio, sí. ¿no? A ver, primer voy a esa pregunta. Digo porque algunas voces ya se escucharon de que sí. Por ejemplo, Partido Socialista ha dicho que sí, que apoya lo del PIT-CNT. Bueno, en primer lugar, toda iniciativa que venga del campo popular, nosotros la analizamos con un interés particular, ¿no? En este sentido, se está analizando estas posibilidades. Eso tiene que ver también con cuestiones, digamos, de estrategia política, de oportunidad política, y en ese sentido es que precisamente el análisis se hace más, debe ser más fino aún. Ahora bien, queda claro o no está claro cuál de los mecanismos que podrían llevarse adelante. O sea, hay quienes opinan, y eso hay que analizarlo con mayor profundidad, que es posible llevar adelante un referéndum en una ley de estas características, que tiene en la iniciativa del Poder Ejecutivo un límite al mecanismo de referéndum. Está la posibilidad de llevar adelante un plebiscito que tenga que ver con un planteo de orden programático respecto a las características de la seguridad social, y en ese sentido son las opiniones que están planteadas. Yo creo que en realidad el Frente debe analizar estas posibilidades en términos de qué le conviene más al campo popular. Para nosotros, con sinceridad, yo creo que para nosotros lo que es fundamental es ganar el gobierno próximo, ganarlo con mayorías parlamentarias, en el marco de una profundización democrática que nos permita asumiendo incluso las insuficiencias, los errores que tuvimos como gobierno, profundizar resolver esas cosas y profundizar en un modelo que tenga, digamos, como centro aquellos sectores que indudablemente han sido particularmente perjudicados por este gobierno, y que a la vez tengamos también una perspectiva de desarrollo con un centro en la igualdad, en la que hemos desandado un camino que el Frente Amplio había construido. Ahí está, muchas gracias por haber estado aquí. El agradecido soy yo, y bueno, como siempre, a las órdenes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.